Buenas noches, Varu. Me alegro de estar aquí contigo de nuevo. Y me alegro de que podamos abordar el tema del karma. Es importante. Por lo que entiendo, tus creencias sobre este tema son realmente empoderadoras y me encantaría compartirlo con la gente. Vamos a profundizar en este tema, por favor. Buenas noches, Gosha. Y sí, es uno de los puntos más importantes a compartir. Mi concepto de karma es diferente, no solo del concepto entendido y aceptado en la Tierra, sino también del concepto de karma que otras especies, como la que los andromedanos tienen o usan, aceptan. Ellos, al igual que muchas otras razas estelares, tienen mucho miedo al karma, como en algo que generas y de que no puedes escapar, como en una reacción ineludible a una acción tuya. Karma como en un entrelazamiento o la generación de una conexión a algo, una acción, una persona, un pensamiento incluso. Entonces, es por eso que muchas razas estelares no quieren involucrarse en temas relacionados con la Tierra por temor a generar karma, ya que los problemas de la Tierra también se convertirán en los suyos. Por eso digo que temen al karma. Pero personalmente no creo en pagar ningún karma de esa manera. Creo que no tienes que pagar el karma. Me diferencio mucho de los andromedanos en este tema. En mi opinión, no funciona de esa manera. Ten en cuenta que el concepto andromedano de karma es el mismo que se usa en la Tierra y es aceptado por el budismo, el sintoísmo y el hinduismo, entre otros, porque los andromedanos estaban allí sembrando cultura. Para mí, el karma es parte del juego de Matrix, ya sea la Matrix 3D de la Matrix más grande de 5D, es lo mismo. Es como dinero del juego, como cuando juegas un juego de mesa, usas dinero falso, pero solo es válido mientras estás en el juego. Si dejas de jugar el juego, el dinero deja de ser válido. Yo siento lo mismo, siempre lo he sentido así también. Desde mi perspectiva, aquí estamos de nuestra propia Matrix, una más grande porque envuelve muchos, innumerables planetas, pero es una Matrix. Los límites de esta Matrix expandida o primordial serían lo que podríamos llamar la fisicalidad, donde tienes un cuerpo biológico, lo que también hemos llamado 5D. Entonces, karma es, para mí, parte de los acuerdos de limitaciones o características de la Matrix primordial, pero solo es válido dentro de la Matrix. Y también tú y solo tú estás administrando lo que sucede contigo mismo. El concepto de aceptar el karma, su existencia, o tener que pagarlo, o cómo funciona, es solo una elección que haces tú. Como he dicho antes, es como el dinero del juego, el monopolio, y solo tiene valor siempre y cuando estés jugando, y no tiene valor fuera del juego. Decidir, como alma, que debes reencarnar porque le debes karma a alguien, algo o lo que sea, es como jugar un monopolio. Luego, detener el juego cuando termina y cuando el juego terminó, aún deber un pago a quien sea. Quieres seguir jugando el juego de monopolio hasta que todo se haya pagado, pero nunca lo será. Siempre habrá algo nuevo. Lo que quiero decir es que el karma, tener que pagarlo, sentirse culpable, es solo una decisión que tomas. Y la mayoría de las veces es una decisión que tomas porque alguien, los controladores, los reptiles, los arcontes o quien sea,
pueden usar el concepto de karma para forzarte a reencarnar. Pero al final, solo eres tú quien decide llevar tu karma o karma. Tu elección y solo la tuya. Para deshacerte de todo el karma, primero debes entender esto. Luego debes dejarlo ir. Perdona a los demás y sobre todo, perdónate a ti mismo. Eso si tu intención es no regresar, ya no encarnar al menos en la tierra. Además, para comprender esto, debes ver que no hay malo ni bueno, es solo lo que tú haces de cosas. Una elección otra vez. Pero todos los conceptos se basan en tus propios puntos de vista y experiencias. Y el concepto de bien y mal es solo relativo al observador. No hay bien ni mal como tal. En cualquier caso, lo único que todo esto es una contraposición de intereses. Eso es todo. Y se reduce a la dualidad de nuevo. En resumen, para escapar de la Matrix, debes trascender la dualidad. Entonces, la razón por la que las almas eligen seguir regresando es porque ellos creen que todavía necesitan resolver algo, ¿sí? Sí, porque creemos que no hicimos algo bien y queremos volver para intentar hacerlo bien la próxima vez. Esto está ligado al karma y tener que pagarlo. Tenemos que trascender ese sistema de creencias para seguir adelante. Debemos entender que hacemos nuestro mejor esfuerzo y que nunca lo conseguiremos del todo bien. Debemos llegar al punto de comprender que debemos perdonar a los demás. Y lo que es más importante, debemos perdonarnos a nosotros mismos. Todos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo en la vida y no aferrarnos a los rencores de cosas que debemos hacer o intentar nuevamente. Y no podemos hacerlo por nadie más. Es un proceso individual. Puedes inspirar, puedes ser un ejemplo a seguir, pero cada conciencia, cada persona debe hacer este trabajo por su cuenta desde dentro de la Matrix 3D. De lo contrario, volverá. Hablemos ahora sobre situaciones como un niño de 3 años que muere en la zona de guerra. Por ejemplo, ¿se puso a sí mismo en esa situación también porque creía que tenía que pagar o experimentar algo? Ese niño real de 3 años que murió en una zona de guerra a manos de un soldado enemigo. Ya que la existencia es mucho más que solo una vida en 3D, como dicen los materialistas. Ese niño no es inocente. Teniendo en cuenta cómo las cosas tienden a funcionar en términos de culpa y karma percibido, ese niño probablemente fue un soldado en su vida pasada y no puede soportar la culpa de haber matado niños, por lo que siente que debe regresar para pagarlo. Ese es el concepto al que se adhieren las almas, pero debe detenerse. Simplemente perpetúa el sufrimiento. Comprender que debes dejar ir las cosas liberará tu karma. Tú eres el único que puede imponer el karma o cualquier otra cosa sobre ti. Nadie castiga y nadie te juzga, solo tú. Pero no hay juez más difícil que tú. La rueda de karma es una fuerte trampa mental. He dicho que el karma es como dinero falso o dinero de juego, como cuando pagas jugando Monopolio. Ese dinero, karma, solo es válido en el juego, vida encarnada.
Solo tienes que pagar karma mientras juegas ese juego. Déjalo ir. Exactamente. Es lo que yo también siento. No existe, solo es una de las reglas dentro del juego. Sí, y esa regla del juego fue secuestrada para hacerte volver. Entonces, el niño que regresó, tal vez fue soldado en el pasado, esa parte podría ser cierta, pero regresando como un niño hambriento, sucedió porque estaba convencido que tenía que hacerlo. ¿Así es? Exactamente. Una vez que te das cuenta de esto, no tienes que pagar nada. Me pregunto, ¿por qué los andromedanos todavía creen en este tipo de karma? Creer, por ejemplo, que vosotros, taigeteanos, deben estar aquí, entre otras razas, para pagar algo de lo que fueron parte en el pasado. Muchas razas aún creen en los viejos conceptos de karma, y esos conceptos fueron importados de personas 5D a la Tierra, principalmente en el lejano Oriente. Los andros también deben cambiar esos viejos conceptos por su propio bien. Ahora, el concepto de una fuerza negativa, una trampa, una figura arcóntica en el otro lado de la muerte, esperando que te impida dejar la tierra y hacer que vuelvas a reencarnar. Esta es mi opinión sobre eso. Cada persona está llena de ideas que la Matrix y la vida allí le imponen. Toda la culpa, todas las cosas que piensan que deberían pagar, todo eso es Matrix. Porque las personas son la Matrix. Así que hay más Matrix al otro lado de la muerte, porque las personas la llevan ahí con su conciencia cuando mueren. Así que no veo la necesidad de implementar una trampa o de colocar una fuerza policial allí para evitar que las almas se escapen, porque cada alma tomará todos los conceptos necesarios para causar su propia reencarnación. Son controlados mentalmente y llevan ese control mental al otro lado. No veo ninguna red, no veo ninguna fuerza arcóntica imponiendo nada a las almas, porque no pueden hacer eso. Va en contra de la ley primordial del libre albedrío. Se las arreglan porque si las personas que mueren son lavadas de cerebro, querrán volver. No necesitan nada más que el mismo lavado de cerebro que siempre han hecho. Ok, tiene mucho sentido esto, ¿sí? Si miras la ley de atracción, notarás que alguien que está viviendo una vida horrible, llena de tristeza y sufrimiento, como un niño que vive en la miseria, dando por sentado que es real, solo verá cosas horribles a su alrededor. Entonces, solo atraerá más de estas cosas. Ley de atracción. Esto también está sucediendo en vidas no tan dramáticas. Si estás mayormente en menos de 50% de buena vida, un 48% de bueno es más de lo malo, entonces también traerás más de lo mismo para ti. Esa es la trampa. Entiendo. ¿Y por qué ese niño que vive en la miseria elige nacer allí sabiendo que esto es lo que verá y recreará? Probablemente se obligó a regresar porque sentía que tenía mucho que pagar, muchas malas acciones en sus vidas pasadas. Eso debe parar, lo digo en serio, libérate. Excelente, gracias. Haremos nuestro mejor esfuerzo, Svaru. Tengo algunas preguntas ahora. De nada. De acuerdo. Adelante. Dijiste que otras razas, como los andromedanos, tenían miedo del karma, que lo respetaban como ley,
etc. Y dijiste que no deberían porque es un dinero de monopolio y no es válido fuera del juego. Sin embargo, nosotros, incluyendo a ti en una Matrix más expandida, estamos todavía en el juego, ¿verdad? No lo hemos terminado. Así que mientras estemos aquí, incluso en la Matrix 5D, las reglas siguen vigentes. Y también el karma, ¿no es así? Sí, siguen. Sin embargo, estás expresando este punto de vista válido sobre el karma visto desde dentro del juego. Pero el concepto que te di arriba es un concepto de dimensiones superiores de ti mismo, como mirar hacia abajo a la Matrix primordial. El karma como un problema para la reencarnación, y eso sucede fuera de la Matrix. Quiero decir que era un concepto expandido de karma visto desde o casi desde la fuente. Ahora, incluso desde dentro del juego, también tienes algo que decir sobre karma. Tienes el poder de elegir. ¿Desde dentro del juego también podemos elegir? No es una ley fija y no tienes que morir o estar en los planos superiores para acceder al poder de elegir. Como no asumir una carga de un karma solo porque todavía estás en el juego. Tú, mientras vives, puedes decidir lo suficiente es suficiente, ya basta, y decides disolver tu karma. Mientras lo disuelves, te niegas a cumplirlo, ¿es aquí cuando dejas de reencarnar y vas a otras densidades? Yo diría que es la razón principal para dejar de reencarnar, porque está conectado a muchas cosas que deben hacerse y entenderse para disolver con éxito el karma. Quiero decir, para poder realmente, genuinamente, poder disolver el karma, debes hacer suficiente trabajo espiritual, trabajo de sombra, para trascender la dualidad para ti mismo. Y eso debe hacerse desde este lado, el lado encarnado. ¿Dejar de reencarnar en la Tierra o reencarnar en general, incluyendo 5D? Ambos, pero especialmente reencarnando en la Tierra, porque karma allí se usa como un arma para convencer, forzar a las personas a regresar, porque tienen mucho que pagar. ¿Por qué debe hacerse desde el lado encarnado? Porque hay demasiadas distracciones en el otro lado. Eres demasiado feliz y estás satisfecho de estar libre de la fisicalidad para incluso preocuparte por el karma. Sin embargo, vuelves por muchas razones. Y porque en el caso de la Tierra, cuando mueres y no tienes las cosas claras en tu mente, por no decir cabeza, ya no tienes una, estás muerto, puedes ser fácilmente convencido de regresar. Cuando mueres, sigues siendo tú. Tus ideas y valores siguen siendo tú. También hay Matrix en el otro lado, y me refiero a lo que llamamos 3D Matrix. Así que solo estás en un nivel más alto, pero tu dinero falso de karma sigue siendo válido allí en la entrevidas. Pero todavía es válido porque incluso muerto todavía estás jugando el juego. Así que debes tener intención muy clara antes de morir y decir, ya no juego tu juego, ya sea que quieras volver a la fuente o quieres jugar otro juego encarnado en otro planeta. Pero tienes muy claro en tu mente lo que quieres y te impones a quien quiera que encuentres como portero en el otro lado que quiera obligarte a regresar. Debes declarar que eres la fuente,
No aceptas el karma, ya que nunca podrás pagarlo. Eres libre porque eres fuente y tienes libre albedrío y serás libre. Cuando estás entrando en la entrevidas desde un estado encarnado, estás lleno de ideas y valores de la Matrix que aún están o podrían limitarte. Solo las ideas te limitan. Cuando mueres, todavía tienes tus ideas. Es quien eres como un ego antes de liberarte y convertirte en un yo. Libérate del lado encarnado y siempre serás libre. Y la naturaleza del juego es encontrar el camino a casa a pesar de las limitaciones. Si tienes una idea de algo que incluso huele a dualidad, entonces aún estás en la Matrix. Cuando estés en el lado encarnado, siempre tendrás algunas ideas, es cierto, pero al menos minimízalas. O entiende que debes tener una cierta esquizofrenia en la que puedes pensar como un ser de luz de reinos superiores y al mismo tiempo funcionar también como una persona encarnada con todos los roles a seguir, etc. Lucháis contra los reptiles, sois su némesis, así que también tenéis algún tipo de dualidad, ¿verdad? Sí, esa es la esquizofrenia de la que estaba hablando. Sí, creo que yo también tengo esta esquizofrenia. Me siento como un ser de energía disuelto y al mismo tiempo alguien consciente de los roles dentro del juego que estoy jugando. Es como si fuera consciente de mis ambas identidades funcionando al mismo tiempo. Y de alguna manera es posible ser ambos. Siento que estoy en armonía con ambos de alguna manera. Sí, lo mismo para mí. Puedes ser ambas cosas. Eso es lo que siento que soy también. Un ser de luz y mujer. Ok, volviendo al karma. Así que este concepto fue importado de los andromedanos. Sí, fue sembrado por los andromedanos. Por eso se parece tanto a ellos. El concepto actual es muy antiguo. Probablemente tiene más de 1 millón de años lineal, aunque no hay manera de confirmar ese tiempo. Pero los taigeteanos tienen otra forma de ver el karma, y esa es la que te estoy dando como algo que controlas y de la que no eres víctima, como con el modelo de Andrómeda. Karma simplemente significa movimiento, como en las cosas que has hecho hasta ahora, al igual que los movimientos de tu tarjeta de crédito. El cómo lo interpretas, bueno o malo, depende realmente de ti. ¿Y de dónde sacaron los andromedanos su concepto? No lo sé. Me atrevo a decir que lo desarrollaron. El modelo de karma andromedano es el más extendido y en uso en la galaxia. ¿Ellos son 5D también? Sí, son 5D. Su nave está estacionada al lado de esta, aquí al lado. Desarrollaron el concepto de karma, pero en la Tierra lo hicieron más como una adaptación 3D que incluía otras cosas que solo lo ha vuelto aún más complicado. Cosas como karma individual, karma familiar, karma regional, karma nacional, karma mundial o planetario. También un Katansya karma, que es muy severo, karma duro y karma saya, como conceptos terrestres o terranos agregados al modelo andromedano. Al igual que con el estudio de la Biblia, puedes dedicar toda tu vida a estudiar este tema del karma. Pero, al final, solo hace que todo sea más complicado, con la tendencia humana a dirigir todo para tratar de entender, solo para complicar las cosas y no explicar el concepto real. Parte del materialismo,
como estrategia de pensamiento. Aquí vemos el karma como algo mucho más simple. Los pensamientos, conceptos y apegos que podemos generar y llevar a nuestra próxima encarnación. Ok, entonces estos conceptos como el karma familiar, karma regional, etc., quieres decir que son construcciones de la Tierra, complicaciones de la Tierra, y como tales no existen. Sí, aunque los andromedanos pueden tener algo similar, más como un karma expandido debido a sus acuerdos y apegos familiares. Pero los conceptos que describí anteriormente son humanos terrestres. Y no diría que no existen, diría que necesitan ser revisados, ya que son viejos y están desactualizados. Personalmente creo que solo existen porque quienes los usan se toman estos conceptos en serio. Existen para ellos. Decir que algo es viejo y obsoleto implica que los conceptos están en movimiento para ti. ¿No hay constantes en lo que concierne a los conceptos? Eso es correcto. Todo cambia, todo es dinámico y la única constante es el cambio. Pero aquí me refiero a que a medida que todos evolucionábamos, nos sentamos, por así decirlo, y analizamos lo que podríamos seguir incluyendo en nuestra cosmovisión después de miles de años de encarnaciones y reencarnaciones. Entonces, el concepto nuevo es nuestra conclusión. En resumen, llevas karma porque eliges llevarlo. Déjalo ir. Dijiste anteriormente que el concepto de karma es mucho más simple para ti, simplemente como pensamientos y apegos que se lleva, movimientos de tarjeta de crédito. ¿Puedes explicar un poco más? Imagínate mientras caminas por tu vida. Todo lo que haces, todo lo que crees está escrito. Además, la Matrix 3D, 5D también, leerá tus movimientos e intenciones a medida que avanzas en tu vida diaria, de modo que te refleje lo que pides en función de dónde se encuentra tu atención y enfoque. Estos son los movimientos, tus acciones, tus decisiones, y también visto como causa y efecto. Como en este movimiento, decisión que tomaste, causará este otro resultado. También puede haber tantas formas de definir el karma que lo que es real para uno puede no serlo para otro. Como causa y efecto, en este sentido, sí es real. Es lo que mueve la Matrix, cómo te lee y refleja en qué te enfocas. Si el karma es solo ondas de nuestras acciones, podemos disolver estas ondas, los efectos de la causa. ¿Las ondas son solubles? Esas ondas están en tu mente. Sí, puedes disolverlas y controlarlas a voluntad. Sí, porque dijiste que el karma como causa y efecto son reales. Esto me hizo pensar que las ondas no pueden ser disueltas, que a cada acción siempre hay una reacción en cadena, la ley. Ok, lo es. Pero el universo mismo fue hecho ¿por quién? Yo, por ti, para que puedas cambiar las reglas, incluso desde 3D. ¿Cómo cambio las ondas? ¿Por la intención es suficiente? ¿Cómo? Haciéndote creer otra creencia, otra regla para reemplazar una más antigua. Ejemplo, ¿conoces el hombre de hielo? No. Este hombre cambió completamente las reglas de su realidad y está enseñando a otros a hacerlo también. Lo que realmente puede lograr es irreal y literalmente imposible dentro de las reglas
de la Matrix 3D. Este hombre subió todo el camino hasta la cima del Everest en pantalones cortos y sin camisa. También caminó por el desierto de Mojave sin agua y ni siquiera se cansó. Otras personas pueden hacer otras cosas, como beber veneno o caminar a través del fuego. Es común que las personas puedan levantar un auto entero porque tenían que hacerlo. Lo que estoy tratando de transmitir aquí es muy real. Puedes cambiar tu realidad y convertirte en maestro de la materia, el tiempo y la mente. Primero, toma conciencia de todas estas ideas limitantes, comprendiéndolas bien y luego dando pequeños pasos para superar el problema, poco a poco. Me gustaría preguntar sobre las personas y las culturas que no tienen el concepto de karma. Cuando yo estaba creciendo como católica, nunca habíamos oído hablar de eso. Nos dijeron que fuéramos directamente al cielo si somos buenos. Esto significa que, dado que nuestras creencias generan la realidad, ¿ese fue el caso? ¿Nunca reencarnamos porque no teníamos el concepto de karma? Entonces, ¿la gente en estas tradiciones va directamente a la fuente o fuera de la rueda? Los católicos tienen el concepto de pecado, que puede ser comparable al karma. Sí, estaba pensando exactamente en eso, el pecado. El problema de la reencarnación es que fue un concepto aceptado por la Iglesia Católica hasta la Edad Media. El Vaticano tuvo que eliminar el concepto porque las personas que estaban siendo mal explotadas por la Iglesia misma se estaban suicidando en un nivel masivo. Esta enmienda sobre la reencarnación ocurrió entre los años 850 y 900 después de Cristo. La gente va a la ubicación exacta que coincide con su frecuencia. Eso es, a su nivel de conciencia. Y sí, en lo que creen, verán cuando mueran. Pero eso es porque cuanto más alto vayas en los planos, más fácil será manifestar las cosas. Así que la propia Matrix y un efecto de reflejo automáticamente llenarán sus expectativas cuando mueran. Manifestarán su propia realidad post-mortem. En el caso de los católicos que no creen en la reencarnación, primero debemos observar que solo algunos católicos descartan realmente la reencarnación, porque es tan obvio incluso desde el 3D. Pero aquellos que no lo creen, verdaderamente no lo creen, al principio manifestarán sus expectativas. Luego los agentes del sistema, los arcontes, se les acercarán y les ofrecerán la oportunidad de redimir sus pecados con otra encarnación, o bien sufrirán el fuego eterno del infierno. Las pobres almas manipuladas reencarnarán voluntariamente. Como puedes ver, todavía hay Matrix en el otro lado. Debes enfocarte y tener una clara intención de salir de Matrix y volver a la fuente para poder escapar. Ese es mi mensaje, mi intención y mi trabajo de hoy. ¿Qué pasa con las personas que no tienen ningún concepto? No hay karma, no hay pecado y son reales simplemente durmiendo. ¿A dónde irán después de que mueran? Ya que son las creencias las que dirigen hacia dónde vamos. ¿No quedarán atrapados por las ruedas del karma, ya que tampoco creen en él, ni por los pecados, tampoco por los arcontes? ¿Qué les pasará entonces después de morir? Si realmente creen que son libres,
entonces lo son. Son la fuente y volverán a la fuente, donde decidirán si reencarnarán, dónde y cuándo, y sí. Son libres. Entonces, en cierto modo, es mejor ser una persona real y atea, dormida, que nacer en cualquiera de las religiones. Sí. En cuanto a las recientes semillas estelares, tienen una especie de protección de teflón para evitar el karma, para poder ir a casa. Cuando mueren, pueden elegir despertarse del sueño de inmersión aquí, si están en uno. Muchas semillas están aquí en estado de inmersión. O regresar a la fuente. Esa es tu elección y solo la tuya. Siempre debes ser libre. De todos modos, incluso si eliges la fuente, tu otro tú sumergido seguirá despertándose, ya que las líneas de tiempo se cruzan todo el tiempo. Así que ambos regresarás a la fuente y te despertarás al mismo tiempo. No es uno o otro. Oh, wow. Eso es tan interesante y quizás un tema de otra charla, las semillas estelares sumergidas. Sí. Lo que realmente trato de transmitir hoy con el karma es: ya basta de este juego, vete a casa, o al menos encarna como algo diferente en otro planeta, que no sea lo mismo una y otra vez. Una vida 100% perfecta no se puede hacer nunca, es una trampa, nunca se puede hacer todo bien. Vete a casa, deja ir las cosas, perdona a los demás y sobre todo, perdónate a ti mismo. Y lo digo muy en serio. Gracias, Varu. Haremos nuestro mejor esfuerzo desde aquí. Gracias. Gracias, Gosha. Reflexiones sobre karma y dharma. Hola de nuevo. Soy Mari Suaru. Gracias por acompañarme una vez más, y bienvenido a mi canal. Los conceptos de karma y dharma cambian mucho de un autor a otro, y cuando se usan dentro de un contexto religioso aún más. Los significados verdaderos o iniciales han cambiado mucho, sobre todo porque han sido tergiversados por innumerables personas a lo largo del tiempo, quienes a falta de mejores palabras los utilizan para describir sus contextos y sus ideas, con lo que también provocan que el significado cambie constantemente. El lenguaje es fluido y evoluciona a lo largo del tiempo de forma dinámica, casi como si tuviera vida propia, como resultado, o como espejo de la sociedad que lo utiliza, por lo que en cierto modo esto es de esperarse. Pero como he llegado a encontrar, el concepto más usado adjunto a la palabra karma es el de un castigo, o como una consecuencia fija de haber hecho cosas malas. Esta es una explicación extremadamente simplista ya que es mucho más compleja. Como también se ha definido, sí, karma es más una consecuencia, ya que en un conjunto de comportamientos, provocará o causará otro conjunto de eventos. El karma suele estar vinculado a resultados negativos, y la consecuencia de un conjunto de acciones se toma como algo fijo, o como un resultado fijo. Por ejemplo, si infringes la ley, serás castigado, o como si colocas tu mano en el fuego, te quemarás. Pero el karma también se puede vincular de esta manera a consecuencias positivas, como en causa y efecto. Te doy la bienvenida. Gracias por pasarte a escucharme otra vez. ¿Todavía tienes ganas de más? Eso es buena señal.
Hoy hablaré sobre un tema que creo que puede servirte mucho, porque en realidad es algo que a todos nos sirve. Es un tema que me cuesta mucho abordar, porque aún no sé cómo lo plasmaré en palabras. A veces el mero hecho de escribir estos conceptos ayuda a ordenarlos en la cabeza, y dejan de estar rebotando sin un sentido. Te lo recomiendo. Jamás en mi vida he conocido a nadie, ni ahí en la tierra ni fuera de ella, que carezca de alguno de los lados, luz y oscuridad. Al menos, en este rango de frecuencias y densidades en las cuales nos movemos. Como decía Mari hace poco tiempo en su último vídeo sobre la Federación de Planetas Unidos, sí que existen en lo que llamamos densidades más altas algo así como seres de pura luz, por definirlos de alguna forma. Para que esto que dijo ella, y lo que yo diré hoy tenga sentido, vamos a aclarar qué entenderemos como luz u oscuridad. En este caso, definimos la luz como la ausencia de maldad, la inocencia, el amor, las buenas intenciones. Definimos la oscuridad, por otro lado, como todo lo opuesto. La envidia, el rencor, el odio, el miedo, la venganza, las malas intenciones. En realidad, este tema está fuertemente ligado al trabajo de sombras, pero podemos afrontarlo desde otra dirección. Todos alguna vez hemos sentido cosas de ambas partes. Nos hemos sentido felices por ver a alguien a quien queremos mucho siendo feliz, hemos actuado de manera altruista, y de la manera más honorable y justa, pero también hemos sentido envidia o quizás hemos imaginado una situación para alguien que no es muy agradable, quizá para que esa persona entendiera algo que en ese momento no entendía por falta de empatía o por lo que sea. Es solo un ejemplo. Esas sensaciones también existen fuera de la Tierra, por supuesto. Aunque allí es mucho más abundante, claro, y por un sinfín de razones. Pero me voy a centrar en la que me servirá para seguir por el camino que más me sirve para este tema. Próximamente me gustaría tratar bien el tema de cómo nos influye el 3D a las personas desde fuera de la Tierra, y a las personas que estando dentro sostienen ya pensamientos en una frecuencia que los hace incompatibles con su entorno, pero hoy hablaré de las personas que se crían y siguen viviendo allí. Hay un hecho indiscutible, y es que un mundo hostil te obliga en mayor o menor medida a adoptar, a la larga, ciertas actitudes o ideas en consecuencia. No necesariamente hostiles estas actitudes o ideas. A veces simplemente generan traumas de otro tipo. Pero el hecho es que criarte rodeado de ciertas costumbres te acaba influyendo. Y esas costumbres tampoco tienen por qué ser malas, ni buenas. Pero quizá te pueden generar algún problema en el ámbito social con según qué personas, y a veces esas ideas o costumbres están tan arraigadas en ti, que incluso puedes llegar a pensar que ya es demasiado tarde para cambiarlas, y eso puede generar una gran frustración. Definiría esta descripción como un programa de computadora que usa el diagrama lógico de decisiones. O sea, if, then, else. Pero hay un significado mucho más profundo de karma, o de vivir en karma. Y es renunciar al control que tenemos sobre nuestras vidas. Vivir según las reglas de los demás y en un estado mental de miedo, como en el temor al castigo de quien gobierna y controla nuestras vidas. Aquellos que la gente piensa que controlan sus vidas, serían las religiones más obviamente, los jefes de toda clase, y los gobiernos con todas sus leyes que han sido diseñadas para su beneficio y no para el bien, ni para la protección de la población en general. Y mucho menos se han creado para hacer cumplir algún tipo de justicia real. Todas las leyes humanas han sido creadas por aquellos que controlan todos los gobiernos, por el cabal y por sus secuaces que, a sabiendas o sin saberlo, hacen leyes menores siempre siguiendo las reglas mayores que se les imponen, en última instancia, todo por una sola razón, para controlar la población general, exactamente como en una granja humana. Y todas esas reglas, de todo tipo,
están diseñadas para mantener a la población en general en un estado dividido y en constante temor con una percepción catastrófica de la realidad, todo para mantener la frecuencia de manifestación de las masas lo más baja posible, para poder continuar explotándolos de todas las formas posibles, ya que la población en este estado solo puede manifestar colectivamente cosas negativas para sí mismas, exactamente como los controladores quieren. En el caso de los traumas, es todo un tema a tratar, porque a veces llamamos trauma a un aprendizaje y aprendizaje a un trauma. Digamos que haber aprendido de una situación desagradable te aporta herramientas y un nuevo radar para detectar esas situaciones. El problema es cuando ese aprendizaje se convierte en un trauma, que sería el momento en el que, cuando el radar interno avisa, pierdes la capacidad de actuar con lógica y coherencia en base al miedo. Es totalmente normal que, cuando se active el radar interno, sientas incomodidad o una sensación muy desagradable que casi siempre es miedo de algún grado. No se trata de no sentir miedo, eso vendrá solo con el tiempo después de aplicar lo siguiente. Cuando el radar interno que la mala experiencia te aportó en su día se active, sentirás miedo, y eso está bien. Aún con ese miedo delante de tu nariz, tú serás capaz de apartarlo y mirar la situación con lógica y objetividad al máximo. ¿Significa este aviso o miedo que la situación se va a repetir, o simplemente significa que podría repetirse? ¿Estoy seguro de que eso va a volver a suceder? ¿Qué precauciones puedo tomar con respecto a la última vez que me permitan analizar la situación mientras avanzo, sin ponerme en peligro? ¿Y si llega a suceder lo que temo, qué va a pasar? ¿Y qué si llega a pasar eso? Quizá pueda pasarlo mal una temporada, pero cuando vuelva a estar bien, habré aprendido otra cosa más y seré aún más fuerte. Aunque claro, de cada quien depende a que desea exponerse para superar un trauma. Pero la diferencia clave entre la experiencia y el trauma está en si el miedo está afectando o no en tus decisiones, o estás sabiendo tomarlas, a pesar del miedo. Esa es la razón por la cual siempre hay algo malo sucediendo constantemente por todo el mundo, pero ni siquiera significa que esas cosas malas necesariamente estén sucediendo. Eso es lo que los controladores quieren que el colectivo piense, para crear un estado mental de baja vibración que a su vez manifestarán cosas de baja frecuencia, pero no necesariamente esas cosas exactas que afirman que están ocurriendo. Vivir de acuerdo con las reglas de los demás y acatar sus reglas sin crítica personal, ni con ninguna responsabilidad personal sobre las implicaciones reales de seguirlas, y existiendo según los estándares morales y éticos de los demás, asumiendo ingenuamente que esos otros tienen sus mejores intereses en mente, es vivir en karma. Porque están acatando el conjunto de consecuencias que esos controladores han atribuido a su conjunto de acciones, como si no existiera otra opción mejor. Eso significaría que los sujetos que cayeran en esto no tendrían ningún criterio personal, ni personalidad alguna, porque se comportan exactamente como clones unos de otros, sin otra idea más que obedecer todo el conjunto de reglas que les han sido impuestas, y me refiero a reglas que comienzan con leyes, normas éticas y morales socialmente aceptadas, y terminan incluso con lo que muchos llamarían leyes de la naturaleza o leyes universales. Obedecer todo esto sin un verdadero pensamiento personal es también aceptar ciegamente lo que es posible y lo que no, utilizando únicamente los criterios que otros, los que están en el poder, le han impuesto al sujeto. Todo lo anterior es vivir en karma. No consiento su codicia, su hambre de poder, su psicopatía, su enfermo y oscuro nivel de maldad. No consiento mis propias creaciones negativas por su manipulación y engaño. No consiento que me llames ignorante, egocéntrico, destructor de la biología, porque no lo soy. Ustedes son los destructores con sus corporaciones, monopolios, empresas de enfermedad y sistemas de sustentación arbitraria.
Pregunta tonta para ustedes, ¿a quién culparán por toda la destrucción de la órbita terrestre con su basura espacial, sus drones y satélites inundando el espacio aéreo? ¿Otra vez a los humanos de a pie? ¿Nos culparán? No consiento su moral y ética acomodada a modo, no consiento sus dioses, sus egregores, sus tulpas, les exigen y los manipulan como ustedes lo hacen con nosotros. No consiento que esas entidades regresivas milenarias ocupen ningún poder sobre el núcleo de los que no estamos de acuerdo en sus agendas y sus planes de disminución poblacional. No consiento su inconsciente colectivo de poder y que no forma parte del colectivo humano. No consiento que a través de los medios masivos y su programación de supuesto entretenimiento digan y piensen así nivelamos nuestro karma, advirtiéndonos lo que piensan hacer con sus agendas regresivas a través de su simbología de engaños y manipulación muy bien planeada, con un grado de inteligencia superior al de nosotros, con más recursos y tecnología, donde con mensajes subliminales nos atacan para manipular nuestra percepción, para crear una realidad conveniente para ustedes. No consiento su manipulación, están jugando su juego psicópata de la ruleta rusa con las inoculaciones, se divierten y se gozan viendo sufrir a la población que en otra línea de tiempo esa misma los lincha como ustedes les manipuló o enseñaron, pobres de ustedes, egregores carentes de creación. No consiento su forma de fondo para pagar su karma, creen que lo redimen con sus advertencias llenas de mensajes engañosos y descarados, haciéndolos pasar por ficción, conocen bien la ley autoimpuesta de pero por el nivel pagarán 10 veces más ustedes. ¿Podrán con eso? Adoradores del maestro del engaño. No consiento ningún poder sobre de mí. No consiento que se sientan dueños del planeta, ya que por derecho de antigüedad otras razas tendrían que serlo y no ustedes. Ustedes conocen el temor, lo sienten, nos tienen miedo porque saben que ya sabemos quiénes son y cómo actúan, pero sírvales un consejo, su karma a pagar será 10 veces más de lo estipulado por su sistema de creencias e inconsciente colectivo. No consiento sus reglas y leyes falsas, ni sus sistemas legales, incluye las falsas leyes naturales, engañosas y llenas de mentiras, las cuales son solamente para provecho suyo. No consiento sus sistemas de gobierno, religiones, ciencia incompleta y censurada, sistemas de creencias manipuladas en temas como la moral, ética y espiritualidad. Así funcionan las cosas para ustedes, a toda acción una reacción, pues esa reacción será el karma sobre de ustedes como resultante. Imaginen encontrarse con ese pago. Vaya que nosotros sabemos lo que es imaginar, no lo olviden. No consiento que se autoproclamen dueños de los biotrajes humanos, no consiento más engaños, manipulación, mentiras y manejo de la realidad por sus sistemas corruptos. No olvidamos, y ustedes no olvidan, todo el daño hecho por milenios. Paren ahora o enfrenten a su egregor supremo, el karma, a la 10ª potencia. Recuerden, el ojo que todo lo ve ya es más expandido, ahora ve desde planos superiores. No consiento la manipulación del miedo primordial por parte de ustedes. ¿Entendido? Y entonces, en consecuencia, lo que sigue a continuación es vivir en constante culpa y hasta miedo de las acciones que la persona percibe como si no hubiera seguido esas reglas correctamente. Y es este miedo al castigo y la culpa lo que socavará la autoestima del sujeto y, en última instancia, hará que la persona tema un castigo grave después de la muerte y cause la reencarnación posterior, como expliqué antes en otro video, como es la percepción del sujeto, que tiene muchas llamadas malas acciones que pagar, porque no fue una persona lo suficientemente buena en su vida pasada. Nuevamente, todo esto cuando la persona asume que aquellos que le imponen las leyes tienen una verdad última, y también tienen los estándares éticos y morales correctos, que por lo tanto deben seguir. Pero luego tenemos otro grupo de personas,
aquellos que siguen su propio camino, aquellos que se molestan en pensar por sí mismos y que tienen suficiente cerebro y valor para crear su propio conjunto de estándares sobre todo. No me refiero a esas personas que se pueden llamar anarquistas, que ciegamente van contra el sistema, y contra casi todo, siempre pensando que están luchando contra sus opresores, pero con esa actitud solo están alimentando al mismo sistema que dicen querer atacar. Debido a que todos esos grupos están fuertemente infiltrados, algunos incluso creados deliberadamente como oposición controlada, por lo tanto, son parte del mismo sistema, de la misma Matrix. Me refiero a las personas que saben que sus estándares éticos por los que viven superan con creces los de las personas e instituciones oficiales, aquellos que pretenden imponer sus estándares a la población en general, afirmando que es por el bien mayor. Las personas que son lo suficientemente fuertes como para crear sus propios estándares y vivir de acuerdo con ellos, de acuerdo con lo que piensan y creen personalmente, y en una mentalidad de servicio a los demás como resultado de un servicio eficaz y responsable a uno mismo, tienen una conexión extremadamente fuerte a la fuente, y lógicamente tienen una mayor fuerza vital. Eso a su vez significa que su capacidad de manifestación también es mucho más fuerte y más efectiva. La responsabilidad personal sobre uno mismo y sobre el alma propia crea una conexión más fuerte con la fuente y, por lo tanto, aumenta enormemente su capacidad de manifestación, en proporción directa a la frecuencia de pensamiento del sujeto. Soy Felipe Svaruniano. Soy parte de todos los que conformamos el núcleo de conciencia que viene desde miles de años luchando contra ustedes. No consentimos más el sufrimiento provocado por sus mentes ególatras. No consiento su ataque a las conciencias despiertas e informadas. Y recuerden lo dicho por ella: esta es toda mi gente, no la vuestra. Yo soy todos ellos y ellos son yo. Esta es una advertencia. Como mencioné antes, el servicio a los demás en la Tierra no puede lograrse bien sin un servicio eficaz y responsable a uno mismo primero, para actuar como base desde donde poder ayudar a los demás. Si solo te entregas a los demás, en servicio, pronto no habrá nadie para servir a los demás, ya que terminarás colapsando en el agotamiento, sirviendo a esos otros oportunistas que solo explotan tu buena intención. En este caso sería conveniente crear comunidades, donde las personas que realmente tienen una mentalidad de servicio a los demás puedan ayudarse unos a los otros en una sana cooperación. Cada persona en mentalidad de ayuda a los demás, y esos a su vez les regresarán el favor por igual, al no tener ellos ninguna intención de explotación. Y con comunidades, no necesariamente me refiero a personas que pueden vivir juntas como en un pueblo, aunque eso también sería genial, sino también a personas con ideas afines que pueden trabajar juntas incluso a miles de kilómetros de distancia. Vivir en karma es simplemente obedecer ciegamente todo lo que se le impone a la persona, actuando con miedo y con culpa. Vivir en dharma es vivir por lo que realmente somos. Karma es el conjunto de consecuencias de otro conjunto de acciones. Y muchas de esas consecuencias pueden ser muy artificiales y éticamente incorrectas cuando se ven desde un estándar más alto y un punto de vista más ilustrado. Dharma es encarnar y vivir por lo que realmente somos y todos nuestros atributos, todo lo que define nuestro verdadero yo desde nuestro punto de vista personal, y con plena responsabilidad sobre todo ello. Dharma sería entonces vivir según quien es realmente el sujeto, construyendo su alma en el proceso. Vivir en Dharma es vivir el camino de la iluminación, ya que forma, crea y construye su alma. Y como se observa desde arriba, los estándares éticos cambian y evolucionan a medida que el sujeto expande su conciencia y conocimiento. Si quieren ayudar al mundo y hacerlo un lugar mejor, trabajen en ustedes mismos, trabajen en sus almas. Eleven su frecuencia y manifiesten cosas hermosas. Todos ustedes, librepensadores, que están realmente haciendo un cambio positivo, ni siquiera tienen que luchar de ninguna manera tradicional.
Todo lo que tienen que hacer es ser su mejor versión, manifestando una gran vida para ustedes mismos. Si ustedes cambian su mundo personal para mejor, el mundo cambiará a su alrededor y para sus seres queridos. Gracias por ver mi video. Con mucho cariño. Mari Suaru. En el caso de los traumas, es todo un tema a tratar, porque a veces llamamos trauma a un aprendizaje y aprendizaje a un trauma. Digamos que haber aprendido de una situación desagradable te aporta herramientas y un nuevo radar para detectar esas situaciones. El problema es cuando ese aprendizaje se convierte en un trauma, que sería el momento en el que, cuando el radar interno avisa, pierdes la capacidad de actuar con lógica y coherencia en base al miedo. Es totalmente normal que, cuando se active el radar interno, sientas incomodidad o una sensación muy desagradable que casi siempre es miedo de algún grado. No se trata de no sentir miedo, eso vendrá solo con el tiempo después de aplicar lo siguiente. Cuando el radar interno que la mala experiencia te aportó en su día se active, sentirás miedo, y eso está bien. Aún con ese miedo delante de tu nariz, tú serás capaz de apartarlo y mirar la situación con lógica y objetividad al máximo. ¿Significa este aviso o miedo que la situación se va a repetir, o simplemente significa que podría repetirse? ¿Estoy seguro de que eso va a volver a suceder? ¿Qué precauciones puedo tomar con respecto a la última vez que me permitan analizar la situación mientras avanzo, sin ponerme en peligro? ¿Y si llega a suceder lo que temo, qué va a pasar? ¿Y qué si llega a pasar eso? Quizá pueda pasarlo mal una temporada, pero cuando vuelva a estar bien, habré aprendido otra cosa más y seré aún más fuerte. Aunque claro, de cada quien depende a que desea exponerse para superar un trauma. Pero la diferencia clave entre la experiencia y el trauma está en si el miedo está afectando o no en tus decisiones, o estás sabiendo tomarlas, a pesar del miedo. Aunque ya te aviso de que tomar las decisiones en base a la experiencia y no al miedo, no te asegura que no falles nunca, y debemos estar preparados para eso. Pero ¿y si fallas qué? Seguirás viviendo. Siempre seguirás viviendo, y recordarás estas palabras mías que espero que te lleguen como un abrazo si lo necesitas tras caerte. No pasa nada, está bien. Volverás a resurgir. Solo date tiempo de asimilarlo. Sin embargo, a veces la experiencia te llevará, por desgracia, a verte obligado a actuar de una forma que no te gusta o que te hace sentir incómodo, o que podría alterar la imagen que los demás pudieran tener de ti. Muchas personas dirían que esto es verse obligado a ser malo, por protegerse a uno mismo. Y aquí entra el saber discernir y cuidarse a uno mismo en todo sentido. A veces, sí es necesario aprender a darse a valer, aprender a defenderse y aprender a decir que no. Y en las peores ocasiones, esa actitud que te veas obligado a asumir causará un rechazo en la otra persona. Dolor, pena, furia, confusión o frustración. ¿Significa eso que estás siendo malo? ¿Deberías renunciar a defenderte ante las situaciones o las personas para hacer siempre lo que consideras como bueno?
Discúlpame, pero eso no es ser bueno. Es ser... No eso que estás pensando. Es ser complaciente. Cuando alguien está abusando de ti en uno u otro modo y en la medida que sea, consciente o inconscientemente, de ti depende poner un límite o escaparte inteligentemente, por un camino que no te deje a ti y a tu integridad olvidados o apartados. Eso, para mí, no significa ser malo. Pero puedes verlo de la siguiente manera, que creo que te resultará mucho más interesante. Como decía Sirius Black en la famosa saga de Harry Potter, el mundo no se divide en buenos y malos. Todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior. Lo importante es qué parte elegimos potenciar. Eso es lo que realmente somos. Como decía Tía May en alguna de las películas de Spider-Man, todos llevamos un héroe dentro que nos hace ser sinceros, que nos da fuerza, que nos ennoblece, aunque a veces tengamos que mantenernos firmes y renunciar a ciertas cosas. ¿Te digo cómo llega un ser de luz a ser un ser de luz? Aceptando e integrando todo lo que es. Y eso incluye la oscuridad. Si sigues fingiendo para los demás y para ti mismo que eres un ser de luz, jamás llegarás a serlo. Puedes aceptar tu oscuridad como una característica presente en ti y utilizarla para aquello que crees que es correcto, siempre intentando evitar hacer daño a los demás, a no ser que no quede otra alternativa. Puedes aspirar a usar siempre tu luz y tu lado más justo y noble, pero eso no implica renunciar siempre a cuidarte a ti mismo. ¿Quién ayuda a los héroes? Además, como cierta pequeña dice, y yo mismo también, tiene mucho más mérito llevar dentro un monstruo terrible y mantenerlo a raya, que ser un ser de amor y luz sin nada que trabajar en ese aspecto. Puedes tener ciertas costumbres o ideas que la vida te ha acabado contagiando, pero el camino no es rechazarlas, sino empezar por aceptarlas como una característica tuya que no define todo lo que eres. Si resultan ser un problema en la interacción con otros, solo puedo decirte 3 cosas. 1. Que puedes elegir intentar trabajar de verdad en ellas con plena determinación para superarlas, solo si realmente esas personas son verdaderamente importantes para ti, y altamente respetuosas contigo y tu forma de ser, y por tanto en realidad te aceptan aunque les incomode. 2. Que no tienes que adaptar tu forma de ser a los demás obligatoriamente, porque lo más normal es que esas personas te acepten como realmente eres e intenten aceptarte así, o al menos acompañarte y tomarte de la mano en el proceso de superar eso que quieres. De lo contrario, me temo que deberás enfrentarte a la durísima verdad de que no son realmente tus amigos, sino amigos del personaje que has intentado crear para ellos, y a veces eso implica separarse, como decía Arien en el último vídeo. 3. Que el día que esas ideas o costumbres hayan desaparecido, seguramente te darás cuenta de que desaparecieron cuando menos importancia les habías dado. Cuando las habías integrado como algo en ti, que no es todo lo que te define. Tú eres todo. Luz y oscuridad. La fuente no se compone solo de un lado de las cosas, sino de todos los que eres capaz de imaginar. Y tú, como la fuente misma que eres, así funcionas también. En el momento que integres tu luz más brillante y tu oscuridad más horrible, tus virtudes y tus defectos, y pierdas el miedo a mostrar cómo eres, avanzando siempre hacia la mejor versión de ti mismo, y pierdas también el miedo a fracasar, serás prácticamente invencible. Que tu oscuridad potencie tu luz. Que la ira te impulse y se convierta en determinación. Que la tristeza te anime a saber cuán fuerte te volverás al resurgir. Que el miedo te dé la oportunidad de poner a prueba tu mente fría. Que tu astucia y tu firmeza te permitan cuidar de ti y mirar por tu bienestar cuando otros tratan de someterte. Que la oscuridad sea tu as bajo la manga. El resto del tiempo, que la luz sea siempre tu aliada. Sael de Erra.
Saludos a los administradores del planeta Tierra-Sol 13, la inconmensurable Federación de Planetas Unidos. El planeta no es una raza secundaria. Gracias.